Hola, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Jacqueline. Soy estudiante de la carrera de Negocios Internacionales en octavo cuatrimestre. Hoy les voy a hablar un poco de 3 temas, empezando por los principios de la UNIDROIT. Son reglas generales establecidas para regular contratos internacionales que derivan su obligatoriedad de la voluntad de las partes y no de la voluntad estatal expresada en leyes y tratados internacionales. En particular, se trata de un instrumento desarrollado por expertos provenientes de todas las partes del mundo que genera importantes beneficios a todo aquel que celebra un contrato internacional, pues permite a las partes que intervienen en estos contratos eliminar la incertidumbre sobre el régimen jurídico aplicable a su acuerdo y contar con un documento diseñado exclusivamente para la contratación internacional que además se puede consultar en diferentes idiomas, versiones igual de auténticas. Para la utilización de los principios UNIDROIT en un contrato internacional se requiere que las partes que intervienen en dicho acuerdo elijan este instrumento como ley aplicable en su contrato. Entre más clara la elección, mucho mejor. Sin embargo, en casos de redacciones ambiguas, también puede ser utilizados por jueces y árbitros cuando en la definición de la ley aplicable las partes utilizan expresiones amplias o más generales, como podría ser la ley mercatoria. El derecho internacional, los principios generales del derecho o incluso el derecho natural de los contratos, con todo siguiendo el preámbulo de dicho instrumento, los principios UNIDROIT pueden llegar a ser utilizados a pesar de no haber sido escogidos por las partes cuando se utilizan como criterio de interpretación o complementación de tratados de derecho uniforme. Por ejemplo, si se necesita de llevar un vacío existente en la Convención de Viena sobre compra-venta internacional de mercaderías. En cuanto a las modificaciones introducidas a los principios, no se realizó una modificación estructural al instrumento, sino una complementación de los aspectos generales sobre los que se consideró que debería existir mayor precisión. En efecto, las modificaciones se circunscriben en los contratos de los principios denominados contrato a largo plazo, los cuales podríamos entender más fácilmente como contratos de trato sucesivo, y a los contratos con términos abiertos, es decir, aquellos en los cuales las partes indicaron que algunos aspectos de su acuerdo serán definidos en el futuro. Sobre el primer punto se precisó la forma como se adelantan las restituciones en caso de terminación del contrato. Sobre el segundo se aclaró que la falta de determinación de los aspectos que dejaron abiertos no conduce a la terminación del acuerdo. Como segundo tema tenemos los Incoterms. Los Incoterms son un grupo de términos comerciales de 3 letras cada uno que se utilizan en las transacciones internacionales para aclarar los costes y determinar las cláusulas comerciales incluidas en un contrato de compraventa. Estos términos fueron creados en 1936 por parte de la Cámara de Comercio Internacional bajo el nombre de Incoterms 1936, aunque con el paso del tiempo se han ido adaptando a los diversos cambios surgidos en las prácticas comerciales hasta llegar a los actuales Incoterms 2020, que entraron en vigor el 1 de enero del 2011. Sin embargo, esta actualización no quiere decir que todos los Incoterms pertenecientes a versiones anteriores hayan dejado de tener uso. Por ello, es necesario especificar siempre el Incoterm junto con el año de la versión correspondiente para no dar confusiones. ¿Por qué son importantes los Incoterms? El objetivo principal de los Incoterms es establecer los criterios acerca de la distribución de los costes, así como la transmisión de los riesgos entre el comprador y el vendedor en el contrato de una transacción comercial internacional. Es importante destacar que los Incoterms no se tratan de un esquema jurídico de obligatorio cumplimiento, sino que son una serie de condiciones estandarizadas y aceptadas tanto por el comprador como por el vendedor. Gracias a esta normalización, ambas partes son conocedoras en todo momento de los requisitos a los cuales deben atender. Básicamente, los Incoterms se encargan de regular 4 aspectos fundamentales en un contrato de compraventa internacional. Entrega de mercancías. Se trata de una obligación para el vendedor una vez acordada la transacción por la parte compradora. A su vez, existen 2 tipos de entrega. Se define cuando la mercancía se traspasa directamente al comprador y se rige bajo los términos E y D. Se utiliza en caso de que los artículos se entreguen a través de un intermediario, un transportista o un transitario. Los términos correspondientes a este tipo de entrega son los F y C. Transmisión de los riesgos. Este aspecto es fundamental dentro de los Incoterms, ya que se basa en que el traspaso de los riesgos y en muchos casos también los gastos tiene lugar
y el momento definido según el contrato y el Incoterm correspondiente. Distribución de los gastos. Normalmente el vendedor se hace cargo de todos los gastos necesarios para que la mercancía llegue a su destino en correctas condiciones, mientras que el comprador corre con los gastos restantes. Trámites en la aduana. Generalmente el vendedor es quien se encarga de los documentos de exportación, excepto en el caso de Incoterm EXW. Ex-Works en fábrica, que no cuenta con despacho aduanero de exportación mediante el cual el comprador se hace responsable de la exportación. En este caso se suele contratar a un agente de aduanas o a un transitario en el país de expedición para que se encargue de la gestión de los trámites correspondientes. En el resto de Incoterm sí es necesario el despacho de aduanas, por lo que la exportación será responsabilidad del vendedor. Tipos de Incoterms 2020. Grupo E. Entrega directa a la salida. La parte vendedora proporciona la mercancía al comprador con sus propias instalaciones. Se incluyen los siguientes términos. EXW. Ex-Works en fábrica. El vendedor solo se ocupa de embalajar el producto, ya que los pone a disposición del comprador en sus propios almacenes. Así, el comprador asume los gastos y la responsabilidad derivadas en cualquier maniobra desde su carga hasta su llegada del destino final. La contratación del seguro, que no es obligatorio, también corre a cuenta del importador. Grupo F. Entrega indirecta. El vendedor dispone los bienes a un transportista seleccionado y abonado por el comprador. Los Incoterms de este tipo son FCA. Free Carrier, libre transportista. El vendedor entrega la mercancía en un lugar acordado, asumiendo los riesgos y los gastos, incluyendo los costes del despacho aduanero para la exportación hasta dicho instante. El comprador responsable desde dicha carga hasta la descarga final. Como actualización a los Incoterms 2020, el comprador puede pedir al transportista que expida un BAL, Bill of Lading o carta de embarque, landing, al vendedor bajo la especificación on-board o a bordo, que sirva para justificar la entrega de los productos, así que facilita el procedimiento con los créditos documentarios y con el pago del crédito al exportador. FAS, franco al costado del buque. Incoterm usado en el transporte marítimo para cargas a granel o con un volumen muy grande. El vendedor transmite los bienes en el muelle o puerto de embarque, acordando junto al buque en el que viajarán las mercancías. En dicho instante, el importador contrae todos los costes y deterioros. FOB, libre a bordo. El Incoterm FOB usado en el transporte marítimo establece que el vendedor proporciona la mercancía en el barco establecido, asumiendo toda responsabilidad hasta dicho momento. Entonces, el comprador frente a todos hasta su llegada al destino final. Grupo C. Entrega indirecta. La parte vendedora contrata el vehículo para el transporte de los productos, sin embargo, el exportador queda eximido de cualquier responsabilidad derivada de deterioros o costes adicionales desde su salida. CFR. Coste y flete. Usado en el transporte marítimo, la parte vendedora se responsabiliza del coste hasta que la mercancía llegue a su destino. Sin embargo, cuando se carga en el barco el riesgo para hacer competencia del comprador. CIF. Coste seguro y flete. Cumple con los mismos parámetros que el CFR, pero con el añadido de que el vendedor debe contratar un seguro, y aquí enliza otra de las novedades de los Incoterms 2020, con una actualización de las coberturas que debe contraer y certificar el seguro contratado por el vendedor bajo las cláusulas de carga del Instituto C, dejando un margen a la negociación superior entre las partes de operación. CPT. Transporte pagado hasta. Se emplea en cualquier tipo de transporte. El vendedor asume los gastos hasta que la mercancía llegue a su destino final, mientras que el riesgo pasa a manos del comprador cuando la mercancía la posee el transportista. CIP. Transporte y seguro pagados hasta. Utiliza para cualquier tipo de transporte. El exportador afronta los gastos del transporte principal y del seguro durante todo el trayecto. De igual modo que con el CIF, los Incoterms 2020 amplían las diversas coberturas mínimas del seguro de la mercancía bajo las cláusulas de carga del Instituto A, aunque será un experto a negociar en la mayoría de la venta de los bienes. Grupo D. Entrega directa. Los costes y los riesgos corren a cuenta del vendedor desde la salida de la mercancía hasta su llegada al lugar pactado.
DPU, entrega y descarga en el lugar acordado. Otra de las actualizaciones que sustituye al DEAT anterior, el vendedor sigue asumiendo los costes y riesgos para que con los Incoterms 2020 se amplía el lugar de descarga, ya que todo se realizaba exclusivamente en la terminal. Se usa para todo tipo de transporte. DAP, entregando en punto. El exportador asume gastos y riesgos hasta la entrega de los bienes, a excepción de los costes derivados a la importación de la mercancía que son atribuidos por el comprador, compatible con cualquier transporte. DDP, entregado con derechos pagados, empleados para todo el transporte. El asumador ayuda a absolutamente todos los costes, riesgos de la operación de exportación. Y el tercer y último tema es la UNCITRAL, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, CNUDMI. Es una organización fundada en 1966 con la finalidad de ayudar a la armonización y la unificación del derecho mercantil. La comisión se ha centrado en 4 ámbitos: contratos internacionales, pagos, arbitraje comercial y legislación marítima. Tiene su sede en Viena.